Buenas noches, es un gusto poder saludarlos a los hermanos de este grupo y poder, como todos los miércoles, poder tocar un tema de meditación para poder examinarnos a nosotros mismos en el tiempo en que estamos viviendo. Y antes de poder entrar al tema, vamos a tener una palabra de oración. Me gustaría que me acompañen. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y poder orar a Dios. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das en esta hora un momento para poder dedicarte a ti en el estudio de tus santas escrituras. Te damos gracias, Señor, por este transcurso de este día y que ya vemos que está finalizando. Que tomes en cuenta también los pedidos que se han hecho en este día en cuanto a las personas que están enfermas, que están padeciendo en cuanto a su salud o están quebrantados. Que tu mano pueda darles sabiduría para que puedan rever de los principios de salud, para que nosotros podamos vivir en paz, que podamos prosperar en todas las cosas y obtengamos sobre todo la salud. Bendito seas tú, oh Dios. Estas oraciones, unánimemente como pueblo, podamos, mediante la intercesión de Cristo, llegar al santuario celestial. Gracias te damos, Señor, en este momento y en esta hora, que pueda permitir, mediante tu Santo Espíritu, tener un corazón receptivo al recibir tu santa palabra. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces al tema de la Navidad, un tema que siempre se vuelve a tocar, que algunos necesitan volver a repasar cada vez que llegan estas festividades de la Natividad que se conmemora comúnmente el 25 de diciembre, designado en nuestros calendarios como el nacimiento de Cristo. De allí que viene del nacimiento la festividad de la Natividad, Natividad o Navidad, como generalmente se conoce. En cuanto al tema de la Navidad, bueno, hay muchos, yo quiero creer, y también un poquito por tiempo, sabemos de que la fiesta de la Navidad no es el día que se conmemora el nacimiento de Jesús, aunque muchas religiones la conmemoran de diferentes formas, pero siempre tiene un origen. Y este origen proviene del antiguo imperio babilónico, donde las religiones tenían su forma de festejar el 25 de diciembre en cuanto a su dios Tamuz. Esta historia está registrada en Apocalipsis 10 en cuanto al primer imperio que se estableció. Allí el primer rey que gobernó Babilonia mediante la fuerza fue Nimrod. Y si nosotros tenemos la posibilidad de poder ver Babilonia, la forma en que estaba construida y pues poseía una de las 7 maravillas del mundo de la antigüedad. Su forma y construcción y sus jardines colgantes la designaban como una de las 7 maravillas. Y su forma, esperamos poder compartir la foto, tiene una forma de árbol. De allí, bueno, concluimos en que la religión ha expandido la adoración a Tamuz. Esta historia, vuelvo a reiterar, está escrita en Apocalipsis 10 y luego allí pueden encontrar a Nimrod, que luego de su muerte él tuvo un hijo con Semiramis y allí
ahí es donde aparece Tamuz. Es interesante repasar también la simbología de estas cosas, de estos rituales que se sobrellevaban el día 25 de diciembre. En el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están allí como una palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni pueden hacer bien, pues no tienen poder. Todos se infatuaron y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Oiga, hermano, Jeremías está hablando lo más claro posible. Se entontecerán con la enseñanza del leño, decía el profeta. Traerán plata batida de Tarsi y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor la vestirán de azul, de púrpura y de obra de peritos es todo. Entonces, como yo les decía, la palabra natividad, nacimiento, en inglés Christmas, que tiene allí una conjunción de palabras, ¿sí? Una unión de palabras donde está implicada la palabra Cristo, Christmas, que en realidad quiere decir la misa de Cristo. Lucas capítulo 2, verso 8, relata que había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Cuando esto en la época del nacimiento de Cristo Jesús. Habla la historia, relata un error en el sistema de fecha. Mucho tiempo después se descubrió que el sistema de Dionisio era inexacto, ya que había calculado erróneamente la fecha del nacimiento de Jesús. Dionisio estableció el año inicial de la era después de Cristo entre el 5 y el 7 años después de que debió haber sido, por lo que Jesús nació aproximadamente entre el año 5 antes de Cristo y 7 antes de Cristo. Interesante. Aquí les voy a compartir una foto de Belén en el mes de diciembre, donde ustedes podrán notar que está nevando, ¿sí? Bueno, esto creo que la mayoría de nosotros sabe sobre este tema. Como es conocido, los pastores de Palestina no hacen esto durante el invierno. En cuanto al ganado, siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Las escrituras indican que nació en el otoño. El ministerio de nuestro Señor en la tierra duró 3 años y medio. Su muerte ocurrió al final de una Pascua, Juan 18:39, lo cual era en la primavera, así que 3 años y medio antes del comienzo de su ministerio terrenal, marcan el principio de su ministerio en el otoño. Entonces, cuando él comienza su ministerio, Jesús tenía 30 años, dice Lucas 3:23. Esta era la edad aceptable para que un sacerdote pudiera empezar su ministerio. Y esto es interesante, hermano, la edad en que ministraban los sacerdotes. ¿Sí? Esto lo pueden buscar según Números 4:3. Ya vamos a hablar un poquito de eso, de manera que como Cristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años, y esto era en otoño, 30 años atrás, marcaría el nacimiento en otoño y no en invierno, ¿sí? Bueno, otra cosa que podemos sacar también para el nacimiento de Cristo es acorde a los turnos de sacerdotes que había en el santuario. Podemos saber que
Juan el Bautista era familiar de Jesús y le llevaba 6 meses, ¿sí?, de edad. 6 meses, perdón, nació primero Juan el Bautista y después nació Jesús. Allí podemos encontrarlo de todos los sacerdotes que servían juntamente durante el periodo de la Pascua, Pentecostés o fiesta de tabernáculo. Notemos que Zacarías, su padre de Juan el Bautista, servía entonces. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abdías. Allí nombra de qué turno era. Había 24 turnos de sacerdote y él correspondía a la suerte de Abdías. Entonces podemos saber en qué época él ministraba, podemos saber ese recorrido, podemos encontrarlo, rastrearlo. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez se le apareció el ángel del Señor, y el ángel le reveló que su esposa, Elizabeth, aunque entrada en edad, daría a luz un hijo. Esto lo encontramos en el relato de Lucas capítulo 1, versos 5 al 13. Entonces podemos saber nosotros también, según Primera de Crónicas 24:10, cómo van los cursos, y en este caso él era el octavo. Otra cosa que podemos notar en San Lucas capítulo 2, verso 1 al 50, cómo se habla del empadronamiento de José y María, ¿sí? Cómo ellos tuvieron que viajar, en qué lugar se establecieron. También puede servir el relato de un historiador contemporáneo, Josefo, que estuvo luego, es el que escribió sobre la historia de esa época, un escritor, historiador, Josefo. Y él comenta un poco lo que sucedía allí en esa festividad de la Pascua, fiesta de tabernáculos, que él da detalles muy concisos. Versículos que podemos encontrar en la Biblia va a ser Deuteronomio capítulo 12. ¿Sí? Vamos a buscar nuestras Biblias. Acostumbrémonos, hermanos, a buscar la Biblia. Yo sé que hay muchos que tienen la tecnología, celulares, tablet, computadora, pero siempre, de vez en cuando, tratemos de volver a las raíces de manejar nuestra Biblia. A veces no saben dónde están el cierto pasaje. Deuteronomio capítulo 12, verso 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, dice la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 23. 14:23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas. Qué interesante. Segunda de Reyes, capítulo 16, allí nomás, en el versículo 4, 16 de Segunda de Reyes, versículo 4. El que de Baza fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del... estoy en primera. Discúlpenme, a ver. Segunda de Reyes era 16, 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Seguimos también en Segunda de Reyes
17:10, allí nomás. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Seguimos sumando más versículos en cuanto a la adoración del árbol. El libro de Ezequiel, en el capítulo 6, Ezequiel capítulo 6, verso 13, podemos leer: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada, devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Hermano, esto es muy terminante. ¿Qué quiso decir todas estas citas en la Escritura? Que un árbol no debe adorarse. Pastor, el árbol de Navidad, ¿está malo colocarlo? Yo le digo y le pregunto, mi querido hermano, si en la Escritura usted encuentra apoyo sobre este árbol adornado que no tiene más que otro origen pagano. Y ustedes vieron en el transcurso de los versículos que fuimos leyendo cómo Dios abomina la adoración de los pueblos. Estos pueblos que comenzó con el ritual de los babilónicos, luego se fue difundiendo cuando el imperio fue esparcido, cuando Dios confundió sus lenguas y los esparció por todos lados, allí en la Torre de Babel. Por eso que ellos tenían, y esa doctrina se esparció por todos lados, la de la adoración a Tamuz del 25 de diciembre, en cuanto a las festividades al dios Tamuz. Entonces sabemos, hermanos, que esto no tiene apoyo bíblico, el tener un árbol de Navidad, ya sea de plástico o ya sea uno real, uno natural. En cuanto a algunas cositas que podemos agregar, porque el tema es muy extenso, hermano, y yo sé que no tenemos ese tiempo suficiente para explayar, aunque yo he explicado este tema, tengo un tema hablando sobre esto, sobre la Navidad. Esperamos alguien que me lo pida, se los voy a pasar por privado, el link. Y solamente estoy tocando algunas cositas. Por ejemplo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, San Mateo capítulo 2, verso 1, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿sí? ¿Por qué nombro el tema de los magos? Porque esto se asocia, el árbol de Navidad se asocia a los regalos, ¿sí? Porque los magos vinieron y le dieron regalos a Jesús, ¿sí o no? Bueno, esa es la creencia de que los magos vinieron y le brindaron regalos a Jesús al nacer. Como pastor, no, o sea que los magos no fueron cuando estaba Jesús. Sí fueron, pero cuando ellos llegaron, cuando los magos llegaron, Jesús ya no estaba en el pesebre. Jesús se encontraba en una casa y caminando, déjeme decirle. Y está un poquito apretado con el tiempo, me gustaría explicarles con más detalle, pero pueden, por cierto, ver ese tema que yo les dije que lo subí. San Lucas capítulo 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces podemos entender que era invierno en esa época, época de lluvia, la cual era imposible que los pastores permanecieran encima de noche en el campo con su rebaño.
en esta época lluviosa de diciembre. Recordemos que había, en la época del Imperio Romano, y más precisamente en la época de Jesús, había 4 vigilias de la noche, ¿sí? Entonces ellos se quedaban cuidando el ganado. Lucas capítulo 2, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello. Pastor, si yo pongo unos muñequitos de yeso, no sé cómo le dirán allí, escultura, sobre un arbolito, ¿eso está bien? Y bueno, déjeme decirlo que eso es un ídolo. Según Éxodo, en el segundo mandamiento, habla muy claro de los ídolos, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Yo quería agregar un poquito sobre estos magos, que siempre están asociados con los regalos. La palabra magos viene del griego magoi, y magoi significa matemático, astrónomo, astrólogo, ¿sí? Eso significa magoi. Por ejemplo, en Isaías 59, vamos a buscar allí nuestras Biblias. Por favor, hermanos, busquen sus Biblias. Así también pueden marcarlos, ¿sí? Consíganse marcadores que tienen sus hijos y que ellos estudian bien. Cuando ustedes ven que ellos marcan, cuando estudian, es la forma correcta nosotros de poder emplearlo y copiar eso, porque eso queda memorizado en nuestra mente. Isaías 59, versos 20 al 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora estos magos que yo les dije, ellos venían mediante las profecías que habían encontrado en la Escritura. Entonces, como estas personas eran matemáticos, estudiosos, ellos comprendieron mediante la escritura de los profetas, de Isaías, de Miqueas, y la profecía de Daniel, situada en Daniel capítulo 9, verso 27. Y por cierto, déjeme decirle que si ustedes estudian la profecía más larga de la Escritura, la de los 2300 tardes y mañanas situada en Daniel, ustedes van a también tener apoyo en cuanto al nacimiento de Cristo, porque estos estudiosos sabían de la profecía de Daniel. Y déjenme decirles, avanzar un poquito más sobre... A ver, quiero buscar eso. Vamos a leer una cita de Ellen White, decía a toda la gente: los magos del Oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influyente, que incluían hombres de noble alcurnia y poseían gran parte de la riqueza y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza. Eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Interesante. Filósofos, estudiantes. La luz de Dios estaba siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador,
Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. Estoy leyendo del deseado de toda la gente. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino, aunque fuera en un tiempo esto, la llegada del Mesías, deseado toda la gente. Eran hombres que estudiaban las escrituras, hermanos. No eran paganos. A veces creemos que los magos eran paganos, que venían a traer remeras y no venían a eso, hermano. Ellos eran estudiantes de las escrituras. Ellos habían estudiado Miqueas, habían estudiado Isaías, habían estudiado Ezequiel, habían estudiado, y por cierto, Daniel. La profecía, esa parte de las 2300 tardes y mañanas, para comprender, hermano, sobre la llegada del Mesías. Ellos sabían, no eran paganos. Y si usted tiene duda, busque en su Biblia dice Deuteronomio 18, 9 y 14, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidia. Todas estas cosas son las obras de la carne, y tales prácticas, los que lo hacen no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Estos magos eran estudiosos de la Biblia. Lo que no está bien traducida es la palabra mago en la Escritura, en Mateo capítulo 2. Si usted tiene, hermano, tiene la posibilidad de tener una Biblia a mano en versión inglesa, si usted tiene una King James en su biblioteca, búsquela rápidamente y busque Mateo 2.1. Ahí va a encontrar la palabra wis, que significa sabio. No dice mago, eran sabios. Ellen White le dice filósofos. ¿Sí? Eso se refiere cuando habla de magos. Eran hombres que estudiaban la escritura. No eran hombres paganos. Eran hombres que sabían y venían ya con tiempo estudiando las Santas Escrituras y los derroteros, porque ellos sabían que tenía que salir una luz en los cielos, que era la señal. Así como el adventista sabe que la venida de Cristo se va a ver una nube muy pequeña del tamaño del palmo de la mano. Así también ellos estudiaban estas señales. Así como nosotros podemos saber en cuanto a la huida, la ley dominical, bueno, ellos también estaban en eso empapados. ¿Quién más quisiera saber que iban a ser un Mesías? ¿Un romano? ¿Quién más quería saber dónde era el lugar que había nacido? ¿El Mesías? ¿Un romano? ¿Quién es más que cuando llegaron cerca de Belén, ellos fueron a preguntar, y donde ahí les salió el cruce Herodes para preguntarle, y ellos hablándole y explicándole? ¿Quién más? Un pagano. Ah, hermano, viniendo de un viaje tan largo, ¿quién va a hacer eso? ¿Un pagano? No, posiblemente eran hebreos, estos sabios, estudiantes de la Escritura. Los judíos, los fariseos, los saduceos eran los estudiantes de la Escritura. Posiblemente ellos venían de esa estirpe. ¿Y por qué saco esto? Porque en el libro de Daniel, ustedes pueden encontrar, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor quiere que le interpreten un sueño. El problema era que él no sabía el sueño, entonces no le podían explicar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces que él estaba perturbado y había tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado.
y él quería que le muestre la interpretación. Y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, ningún príncipe, ningún señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Qué interesante que Nabucodonosor había preguntado a los sabios, y la mayoría de los prisioneros, déjeme decirle, eran hebreos. Así que no es casualidad de que estos hombres que hayan venido del oriente eran estos sabios que se encontraban en las salas del rey Nabucodonosor. Es más, cuando Daniel interpreta el sueño y da su interpretación, entonces, por ejemplo, en el versículo 24 del capítulo 2 dice: después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mate a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré tu interpretación. Y luego que él le explicó, versículo 46, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios es tu Dios sobre todos los dioses, Señor y Rey de reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Qué interesante. Él era el que manejaba los sabios en Babilonia. Y si él los manejaba, él les enseñaba. Y si él les enseñaba a leer la escritura y todos sus derroteros. Interesante que esos sabios luego vienen, así como Daniel era sabio, vienen buscando la señal que les había sido dada del nacimiento del Mesías. Así que bueno, yo les puedo pasar unos versículos, anoten, y esto les va a servir como los magos, como los sabios, mediante las profecías y especialmente cómo Daniel los adoctrinó para que ellos puedan seguir y entender esa profecía. Isaías 59, 20 al 21. Isaías 60, del 1 al 6. Anote, hermano. Sea rápido para anotar. Los chicos en la universidad, ¿cómo escriben? Se quedan sin dedo. Isaías 9, versículos 6 y 7. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35. Y yo le dije, sí, si usted tenía una Biblia King James, podía buscar Primera de Samuel, si usted tenía, espere, que anote esta, Primera de Samuel 2:35 le dije, ¿no? Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andarán delante de mí ungido todos los días. Sacerdote fiel tenía que ser un sacerdote, y ellos sabían que el sacerdote tenía que tener más de 30 años. Interesante. Por eso que más de 30 años, la profecía de Daniel 9 da a entender, en cuanto a las semanas, da a entender en qué día iban a ser y cuántos años iba a tener él. Qué interesante, hermano. Y yo si ustedes tenían la Biblia King James, pueden buscar Mateo capítulo 2, verso 1, y comparar ese pasaje con el pasaje de castellano. Siempre es bueno que nosotros tengamos versiones de Biblia para comparar. Cuanto más antigua, mejor. Si usted tiene una Biblia del Oso de 1565, también es buena. Algunas Biblias versión católica también son buenas. Hay que comparar unas con otras. Por ejemplo, las católicas antiguas dice sábado. Entonces, bueno, aquí la palabra wis, márquela,
quiere decir, en inglés quiere decir sabio, sabio. Vamos a continuar. Entonces, estos magos, tampoco podemos decir que los magos eran tres, porque posiblemente la comitiva que habían salido del oriente, tal vez eran muchos. Ellos siguieron la estrella desde Jerusalén, 5 millas al sur, hasta Belén, más o menos 8 kilómetros. Su viaje fue largo. Entonces, podemos entender que los sacerdotes eran ordenados a los 30 años de edad. El comienzo del decreto está situado en Daniel 9:25. Las 69 semanas que tienen que ser sacadas de la profecía, ahí habla del ungimiento del bautismo de Juan también a los 30 años. Luego restan 30 años y da el año de su nacimiento. La certeza de su cómputo fue su estrella que hemos visto y venimos a adorarle. Y por cierto, se sabe uno de los nombres de los magos, que les dije que no eran tres, posiblemente eran muchos más. Uno de ellos se llamaba Balaam. Por si quieren saber. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busquen, hermanos, busquen. Ahí todo se sabe. A veces buscando tiene más gusto el poder encontrarlo. Anoten, uno de sus nombres, uno de los nombres de los magos era Balaam. Vamos a continuar. Estos magos, estos sabios, habían seguido una estrella y podemos decir que esta estrella se movía constantemente, ¿sí? Los había dirigido desde Oriente hasta Jerusalén. Y nosotros sabemos, hermanos, que los astros no se mueven, por lo menos no al paso que iban ellos en camello. Las estrellas no se mueven de esa forma. Busque la Cruz del Sur. ¿Va a estar dónde? ¿En el norte? No, en el sur. El cinturón del cazador, ¿dónde va a estar? Va a estar siempre cerca de la Cruz del Sur. Así que es interesante que esta estrella se movía y era muy luminoso, extraño para ellos, pero como ellos venían estudiando las Escrituras, sabían de lo que se trataba, que esto lo iba a guiar al Mesías, que pronto iba a nacer. Por eso apuraron su marcha, pero ese viaje llevaba tiempo, hermanos, por eso que ellos no llegaron al nacimiento de Jesús. Sí estuvieron los pobladores, los pastores que estaban allí cerca. Eso sí, ellos sí se acercaron. Y se acercaron porque ellos vieron una luz que bajaba. Interesante, esto está relatado en San Mateo capítulo 2. Y los ángeles empezaban a cantar. Antes del cántico, allí en el prado, allí donde estaba naciendo Jesús, había un ángel que vino a avisar que la profecía se había cumplido. Bajó un ángel del cielo. Y ese ángel fue a Jerusalén. Y venía él a avisar al que estaba esperando. Pero en Jerusalén no encontró a nadie, hermanos, esperando, meditando en la profecía. Recorrió todo el pueblo, ni fariseo, ni saduceo, nadie, ni un rabino, nadie como para avisarle al ángel. Ay, recorrió toda la ciudad. Nada, el ángel ya se estaba por ir al cielo. Cuando va y estaba yendo por el campo y ve unos pastores allí cuidando en las vigilias de la noche y ven que estaban pensando, meditando en la profecía del Mesías y dijo: a estos tengo que anunciar, porque Dios le había enviado a darle las buenas nuevas. Ay, que esté esperando. Como en la ciudad no había, estas personas que estaban fuera de la ciudad estaban esperando, así que el ángel les dijo: he aquí las buenas nuevas. Imagínense, hermano. Y el ángel y Dios puso su mano para que eso
pastores puedan soportar lo más que puedan el brillo de esos ángeles, hermano. Y cuando bajaron los demás ángeles, que eran miles, y empezaron a cantar y se llenó todo el campo de luz, una luz blanca, más el cántico de esos seres. Ay, hermano, yo no sé si se quedó mirando a los seres o se quedaron espasmados por el cántico como cantan los ángeles. Y allí fue que le dijeron, encontrarán al Mesías envuelto en un pesebre, el recién nacido. Pero los sabios no habían venido todavía. Ellos vinieron mucho después, ¿sí? Bueno, vamos entonces, aquí tenemos para apoyar eso, Lucas 2, 8, 16. Había en aquella misma zona pastores que vivían en el campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y de repente el ángel de Jehová estuvo de pie junto a ellos y les dijo, no teman, hallarán un nene envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre. Y cuando fueron apresuradamente, hallaron, ¿quiénes hallaron? Los pastores, a María así como a José y al nene acostado en un pesebre. Pero en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 11, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos, estos sabios del oriente, se presentaron en Jerusalén. Después siguieron hacia Belén, donde entraron a la casa, no pesebre, y vieron al niño con María su madre. Ay, querido hermano, son dos eventos diferentes. Los magos, los sabios, no aparecieron cuando Jesús murió, vinieron después, cuando ellos ya se encontraban en una casa y vieron al niño junto a la madre parado. Interesante, qué interesante. Bueno, vamos a entrar entonces a la última parte, ya porque el tiempo es tirano, hermano. ¿Cómo se pasa la hora? Y recordemos siempre que esto es una meditación corta, no puedo extenderme mucho como yo quisiera. Pueden encontrar el tema de la Navidad, que está en Facebook, en YouTube, en mi canal. También pueden encontrar la parte en cuanto al nacimiento de Jesús. Allí explico sobre la profecía de las 2300 tardes y mañana, que la explicamos totalmente en detalle y nos llevó 1 mes y medio explicar esa profecía. ¿Sí? Allí pueden encontrarlo si es que desean ahondar. ¿Mm? Vamos entonces a seguir en el otro tema, Bueno, ¿qué podemos decir de entonces de la Navidad? Bueno, ya hablamos sobre el árbol, hablamos sobre los magos, el tiempo se va transcurriendo. Podemos hablar sobre los dibujos, los colores. Allí lo podemos encontrar a Papá Noel, Santa Claus, de color rojo. Déjeme decirle que esto es una extensión de San Nicolás, que antes era verde, era de color verde, se vestía con regalos y él aparecía para las festividades del 25 de diciembre. Allí voy a subir alguna imagen para que vean, se vestía de color verde. El muérdago que se pone en las puertas de las casas, es un fruto donde da su fruto, y es siempre perenne, ¿sí? Esto tiene que ver con las adoraciones que hacían los druidas, allí en el bosque, frente a los árboles, a los leños, hacían sacrificio, hacían cánticos, se cortaban la piel, se lastimaban, tenían sus orgías sexuales frente al árbol. Por eso que Dios detestaba esto. El origen de Santa Claus también tiene que ver con un poco el simbolismo de Odín, con sus, sus renos, sus caballos, su caballo que tenía 8 patas. Y bueno, como yo les dije, el color antes era verde, el rojo tiene que ver un poco porque Satanás toma los simbolismos para burlarse de las escrituras. El rojo en cuanto al pecado, si vuestros pecados, en el libro de Isaías habla
fueron rojos como la grana. Entonces él se burla y toma de ese color para que sea una idolatría. El traer regalos a medianoche, hablando de la segunda venida de Cristo, que Él vendrá como ladrón en la noche. Todo ese simbolismo, hermanos, bueno, ya sabemos, Él trae regalos. Jesús cuando vuelva a la tierra traerá su recompensa a cada uno, según sea su obra. ¿Y qué es realmente entonces? Sí, no es otra cosa que comer, beber, porque generalmente, hermano, la Navidad es eso, es intemperancia, bebidas alcohólicas, fumar, la lengua mentirosa, que empiezan a hablar entre los familiares y se pelean y hacen manos derramadoras de sangre inocente. Ya cuando usted lo mira mal a alguien, ya mal lo mató, testigo falso, la siembra discordia entre hermanos. Es todo lo que trae esta festividad que le agrada a Satanás. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. 7 cosas aborrece Jehová: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto, hermano, ocurre un 25. Las publicidades con Coca-Cola y todo eso que tiene que ver con el día de la Navidad, ¿sí? Y yo quiero leerles, tengo una cita que dice Ellen White sobre la Navidad. Bueno, en el hogar cristiano, pastor, hay una cita que habla que se puede poner el árbol. Déjenme decirles que el libro del hogar cristiano, esa cita no está completa. Usted va a poder encontrar, después si alguien lo quiere por privado me lo pide, se lo voy a pasar, las citas completas. Y allí dice, ya llega la Navidad. Review and Herald, 9 de diciembre de 1884. Ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este a oeste, del norte a sur, para los jóvenes, para la edad madura y aún para los ancianos. Es una ocasión de regocijo general. Pero ¿qué es la Navidad para que se requiera tanta atención? A este día se le ha prestado demasiada atención por siglos. Es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra ese día, no muestra ningún honor a Cristo. Querido hermano y hermana, más claro no puedo hablar. Se niegan a reconocerlo como su Salvador, a darle honra con la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia por el día, pero ninguna preferencia aquel por quien el día se celebra, Jesucristo. Review and Herald, vuelvo a repetir, 9 de diciembre de 1884, párrafo 2, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació el Salvador. La historia nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia nos señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró, luego lo resucitó y lo llevó al cielo. Así obró en secreto para evitar idolatría. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese honor. Sigo leyendo, Review and Herald, 9, 1884, párrafo 3. No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre y no es agradable a Dios.
que cualquier cosa que se refiere a la salvación de hombre a través del infinito sacrificio hecho por ellos sea tan tristemente pervertido. ¿Cuándo? 25 de diciembre. Leo el párrafo 4. Los padres deben mantener estas cosas delante de sus hijos, deben instruirlo línea sobre línea, precepto sobre precepto, sobre su obligación para con Dios y no sobre su obligación de uno para con el otro, de honrar y glorificar unos a otros con regalos y ofrendas. Ay, mamita querida, hermano, por favor, esto más claro, ya les dije, no se puede leer. Más bien se les debe enseñar que Jesús es el Redentor del mundo, el objeto del pensamiento, del arduo esfuerzo, que su trabajo es el gran tema que debe involucrar su atención, que ellos deben traerle a Él sus regalos y ofrendas. ¿A quién? A Dios, no a nosotros. Así hicieron los sabios, magos y pastores. Qué interesante. Bueno, la cita es muy extensa, hermanos. Después, ya les dije por privado, se los voy a pasar. En la Navidad, que viene tan pronto, no adopten los padres la conclusión de que un árbol de hojas perenne puesto en la iglesia para la diversión de los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición. Ahora, hay muchos que, como leen esta cita, la colocan en las iglesias. Y déjeme decirle, hermano, esto fue escrito en 1884. Dios juzga de acuerdo a la luz que envió. Ya no podemos estar a las puertas de la venida de Cristo y poniendo árboles, hermano. Porque a veces se hace complicado explicarle a los hijos y a los que no entienden. Pero si nosotros, hermanos, nos decimos ser de adventistas, que predicamos el mensaje del tercer ángel, no hagamos cosas que contradigan nuestro pregón. Hermanos, debemos ser luz, no que las tinieblas nos enseñen a nosotros. Entonces, eso es lo que escribió ella. Nuestros regalos no deben ser a las personas, sino a Dios, el que nos da la vida, hermano, querido hermano. La Navidad viene con todo, y que tengan la sabiduría para hacer de ella una preciosa temporada. Dejar que los miembros más viejos de la iglesia se unan corazón y alma con niños en esta inocente diversión y recreación. Ahora, hermano, yo sé que es muy difícil poderlo pasar por alto. Y leo del párrafo 10. Cada árbol en el jardín de Satanás cuelga cargado de frutos de vanidad, orgullo, autoimportancia, malos deseos, extravagancia, toda fruta envenenada, pero muy gratificante para el corazón carnal, que las varias iglesias presenten a Dios estos árboles en las iglesias y luego dejen que cuelguen sobre ellos los frutos de la beneficencia y gratitud. Como yo les dije, hermano, cada uno tiene diferente luz en cuanto a estos temas, y lo que escribió ella en ese contexto, en ese año, pero ella no da rienda suelta a que se deba plantar un árbol en las iglesias. Y yo sé, hermano, que en sus iglesias hay árboles, pero ellos darán cuenta a Dios de lo que están haciendo. Yo no pondría ni pongo un árbol en mi casa, ni festejo 25 de diciembre, porque es un día de adoración a Satanás que nada tiene que ver con Cristo. Que yo le pueda hablar a otros ese día de Cristo, claro, le puedo hablar todos los días a una persona. Y en especial en ese tiempo, porque el corazón está más predispuesto. Pero yo, seguir los pasos del mundo, no, hermano, nosotros tenemos que ser luz. Lo primero que se juntan es a comer, intemperancia. Al otro día vienen
que están todos enfermos, todos se acuestan tarde, de noche, de madrugada. Y no me diga, hermano, que si usted se acuesta a las 2, 3 de la mañana, Dios lo va a bendecir. Porque el trasnochar va en contra de una de las leyes de la salud. ¿Acaso el templo, el cuerpo, no es el templo del Espíritu Santo? Sí, pastor. Y entonces metemos bebida gaseosa. No me diga que eso viene de Dios. Luego metemos la sidra sin alcohol. No me diga que eso es de Dios, porque todavía pensando que no tiene alcohol. ¿Usted sabe de qué lo hacen la sidra? Habría que un día hablar aquí, ya vamos a hablar algún momento sobre salud, hermano. Eso nos falta. No es luz verde para hacer lo que querramos. Todo lo que hagamos o comamos sea para la gloria de Dios. Pero hermano, si yo me como una patita de pollo, no es para la gloria de Dios. Si me como un pavo, no es para la gloria de Dios. No tomen el texto de Pablo hablando todo lo que encuentren en la carnicería bueno y coman sin preguntar. No tomen ese versículo porque no está enseñando eso, hermano. Así que el consejo que Dios da, que nos alejemos de toda esta idolatría, que Satanás se regocija. A él no le importa si vos vas a cantar el sábado, porque él sabe que después puede hacer pecar grandemente delante de Dios. Y se burla delante de Dios cuando te ve colocando el arbolito y le ves poniendo las orlas. Cómo usa eso para atacar a Dios. Ahí está el cristiano, ahí está el adventista, mirá, está escuchando música mundana. Ahí está el cristiano, está comiendo con las 2 manos. Intemperancia. Ahí está el cristiano, el adventista se está acostando a las 3 de la mañana. Ahí está el cristiano, está comprando cohetes, pirotecnia. Ah, qué lindo, disfrutemos, hermano. Gocémonos en Cristo Jesús. Todo lo doy por pérdida, dice el apóstol, por la excelencia y la sabiduría y el conocimiento de Cristo Jesús. Que el Señor te ayude a crecer en gracia. Y acuérdate que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mal. Posiblemente no estés de acuerdo conmigo, pero no es el fin que estés de acuerdo conmigo. Examina bien las citas y vas a saber lo que Dios le tuvo por abominación en los tiempos pasados. En esta actualidad es lo mismo, porque Dios no cambia. Que el Señor te bendiga y te brinde su paz. Bendiciones. Que Dios los bendiga.